el propósito del verso 17 es decirnos cómo comenzó la descendencia de Caín. Entonces, en el capítulo 4 ya Dios nos enseñó cómo inició la descendencia de Adán. Entonces, si usted nota el verso 4, capítulo 4, verso 1, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, cuando estamos en el verso 17 es como volver a comenzar. ¿Por qué? Lea lo que dice el 17. Ajá, correcto. ¿La cual qué? ¿Qué dice? Concibió y qué. Y edificó una qué. Y llamó el nombre de su hijo. Bueno, gracias a los que traen Biblia. Los que no, pues ni modo, ahí en la pantalla. ¿Qué es lo que les quiero mostrar? Es un segundo comienzo. O sea, el escritor se ha tomado la tarea de decirnos: miren, la creación, el inicio, digamos, y cómo se estableció el tema de la primera pareja en el capítulo 3 y cómo en el capítulo 4 Adán y Eva tienen hijos. Es como repetir la historia, ¿verdad? Es como una historia repetida, solo que ahora el escritor bíblico no se enfoca en Adán y Eva, sino que se enfoca en Caín. Caín, como ustedes lo saben, asesinó a su hermano, ¿verdad? El delito que cometió, pues hoy podríamos decir lo que es fratricidio, que es el asesinato al hermano en sangre. Está el delito de parricidio, que es asesinar a su propio padre. Esas son cosas bien delicadas. Pero el escritor bíblico divide en tres porciones la narrativa, es decir, en tres porciones distintas. La función de los versos 17 al verso número 22 es contarnos cómo comenzó su familia Caín con su esposa, ¿verdad? Con la que engendró hijos. No hay que ser, ¿verdad?, ya para estas épocas así tan cerrados de mente, porque no nos vamos a meter a preguntarnos de dónde sacó su esposa Caín. Esas son preguntas ya que no tienen sentido. Pero tenía esposa, ¿verdad? Pero lo que quiero mostrarles no es eso, sino que el verso 17 al 22 hablan de cómo se configuró la familia, ¿verdad? Cómo se configuró la familia de Caín. El verso 23 y 24 es la segunda partecita, que es bien linda porque es un canto, el cántico de Caín, o sea, de Lamec, perdón. Lamec es un hijo de Caín. Entonces Lamec se hace su canto, ¿verdad? Y es un canto bien lindo porque está en el verso 23 y 24. Es un canto que, si usted tuviera una Biblia NBI o tal vez otra traducción, usted vería ahí que está como en poesía. Entonces el verso 23 y 24 es un canto, y el verso 25 y 26 es el nacimiento de los descendientes por el lado de Set. Es decir, Abel fue asesinado por Caín, pero Dios quería traer su descendencia espiritual, es decir, aquellos que se preocupan de lo espiritual, que se preocupan por eso. Y entonces el que va a sustituir a Abel se llama Set. Diga conmigo, Set. Entonces, vea cómo dice el 25 y 26, porque son los versos que van a cerrar la porción que estamos leyendo. Son tres porciones. La primera es 17 al 22, la segunda es 23 al 24 y la tercera es 25 al 26. La 25 y 26 solo hablan cómo se volvió a tener, Adán tomó a su mujer y tuvieron un hijo. Y como que el texto nos quiere decir: es la sustitución de Abel, ¿verdad? Vea lo que dice 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces la descendencia santa, digámoslo así, la descendencia de los hijos de Dios viene por el lado de Set. Ahora no es Abel, será Set el que va a sustituir a Abel. Pero los versos 17 hasta el 24 tienen como objeto decirnos cómo se formó la familia de Caín. Ahora, ¿cómo vamos a dividir esos versos? En primer lugar, quiero decirles que lo que estamos leyendo, lo que vamos a leer,
tiene las siguientes características. En primer lugar, Caín, ¿verdad? Tiene su esposa, tienen su primer hijo, y ahí se nota la descendencia de los hijos exactamente que va a tener Caín. El objeto del escritor bíblico es ponernos a pensar un poco. ¿Por qué razón? Porque en este escenario que Caín está de alguna manera confinado por Dios, Dios le ha dicho que vas a tener que caminar, vas a tener que ser errante, vas a tener que ser una persona que no tiene destino, que no tiene un lugar. Si usted ve el versículo número 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Entonces el destino de Caín es ser una persona sin casa, o sea, errante, es una persona, pero complicado. ¿Por qué? Porque Caín era agricultor, ¿verdad? Él se dedicaba a cultivar la tierra, pero la maldición consistió, número uno, que la tierra ya no le va a dar productividad y que él no va a tener realmente un destino. Entonces, vea cómo inicia el verso 17. Mire cómo dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. Entonces, en hebreo, fíjese que no se sabe, no se entiende bien quién la fundó esa ciudad. Es decir, uno podría decir que fue Caín, pero el texto no lo aclara. Es como que nos dijera, ¿fue Enoc o fue Caín? Lo que sí sabemos es que a Enoc se le adjudica ahí el hecho de que como que él fue realmente el constructor. Digamos que cualquiera de los dos no importa. Lo que quiero mostrar es lo siguiente: si Dios lo había confinado a vagar por la tierra y ser como un extranjero, entonces ¿qué está haciendo Caín ahora? Está construyendo una ciudad, está construyendo y edificando una ciudad. Sea su hijo o sea él está en contra de lo que Dios ha mandado, porque Dios le ha mandado a que sea errante. Pero ahora él se rebela en contra de Dios otra vez y edifica una ciudad. El texto bíblico nos presenta esto. Escuche bien: el concepto de ciudades, bíblicamente hablando, representan pecado. ¿Por qué? Usted ve que en el campo casi, o sea, poco o mucho se cometen delitos, pero usted poco va a escuchar que en lo rural, en las zonas más extremas de las ciudades, se dan los asesinatos, los delitos y aquellos tipos de situaciones como la prostitución. Eso solo se da en las ciudades grandes, se da en los países y sus ciudades. Las ciudades vistas en la Biblia son como lugares de pecado. ¿Por qué? A grande cantidad de aglomeración de personas, más pecado hay. O sea, no es lo mismo que usted esté en lo rural y que su cantón sea pequeñito y que ahí usted viva con una cantidad de unas 500 personas, a que usted viva con 2 millones de personas, o que usted viva en un lugar, en una zona donde hay una población de 30,000 gentes. Y, o sea, las ciudades son lugares de aglomeración de pecado. Ahora, entonces el verso 17, ¿qué nos quiere decir? Que Caín se volvió a rebelar, porque él es un rebelde. Él es un rebelde. Entonces, vea lo que dice. El verso 18 funciona para decirnos los descendientes de Caín, o sea, los que siguieron después de Enoc. ¿Verdad? ¿Por qué? Nos muestra el nombre de varios personajes. Mira el 18. Y a Enoc le nació Eirad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Entonces está primero Caín, después está Enoc, su hijo, después está Irad, está Mehujael y Metusael, y por último está Lamec. Entonces, ¿qué quiere decirnos el verso 18? El verso 18 se ha creado, se escribió para enseñarnos cómo los eslabones de nuestra herencia, fíjese bien, cómo a través de nuestros hijos las peores fallas se transmiten a nuestra próxima descendencia, a la próxima generación. Fíjese que los hijos y los nietos
son puentes firmes que transmiten un montón de cosas. Usted le transmite a sus hijos por herencia genética su carácter. Algunos aquí dicen, ¿y por qué el hijo de fulano es tan bravo? Porque el papá es bravo. Entonces, y perdón que me refiera a cosas así, pero es que el carácter es hereditario, ¿verdad? Y usted dice, ¿y por qué? Mire, yo veo que el señor es bien, a veces son al contrario, su temperamento es bien sanguíneo. Y el hijo es igual, es contento, charlatán, habla de más, salido. O sea, tenemos una herencia que recibimos de nuestros padres. Entonces, el verso 18 es el puente donde corre los genes de Caín. Caín le transmite a sus descendientes, fíjense bien, a sus hijos, a su hijo, a sus nietos, a sus descendientes, le transmite algo. ¿Qué es? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros sabemos que genéticamente transmitimos el carácter, transmitimos también la parte psicológica, es transmitida. Hay padres que sufren de depresión, hijos que sufren de depresión. La fisiología de los órganos también se transmite por herencia genética. Y así puedo seguir. Hasta las enfermedades se heredan, ¿verdad? Entonces, ahora, los hijos y los nietos son puentes firmes para transmitir lo que nosotros somos. Usted puede estar en esta noche preguntándose cómo va a salir de sus rollos, cómo va a resolver sus problemas, pero le hago una pregunta. O sea, ¿ya se preocupó por lo que es su hijo o su hija? ¿Ya se preocupó por lo que es su nieto? Porque hay una cosa aquí. Nuestros hijos son el puente donde va a correr la herencia espiritual y la herencia económica. Muchas veces se dice, es que lo económico no vale. Mire, hay que dejar las dos cosas. Herencia monetaria y herencia espiritual. Es digno hacerlo. Si no lo puede hacer, pues enfóquese en lo espiritual. Pero algo le voy a decir. Hay un legado que uno tiene que transmitirle a sus hijos. Lamentablemente, muchas veces lo único que transmitimos es lo negativo. Hoy en día se habla de sexo y género. Sexo es el órgano sexual con el que nacemos. Género es lo que se construye a través del proceso sociológico. Es decir, la pregunta es, la construcción de la identidad sexual, ¿quién se le da a un joven? O sea, su firmeza como su varonilidad, su parte, digamos, varonil, su masculinidad. ¿Quién se la transmite? Su padre. La esposa tiene mucho que ver, porque con mamá también aprendemos una parte. Muchas veces pensamos que solo el hombre es el que transmite. No, la mujer es encargada de transmitir varios factores de identidad sexual. Pero cuando un padre no funque, cuando un padre no está haciendo su labor porque no está ejerciendo paternidad, el joven no va a tener identidad sexual. Él va a creer que es otra cosa que no sea lo que Dios le ha dado sexualmente hablando, es decir, como con los órganos que él nació. Ahora, son cosas que se van dejando, pero una de las peores situaciones que heredamos es la violencia. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta de algo. Mire, Caín ya hizo lo que hizo, mató a su hermano Abel, pero ahora tiene su hijo, su nieto, su bisnieto. ¿Y qué sucede? El verso 18 solamente nos dice el puente por el que va a correr la sangre, el puente por lo que se va a transmitir lo negativo y lo positivo, el puente con lo que vamos a ver la descendencia. Ahora veamos el verso 19 que nos presenta ya a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ahí ya hay un cambio. ¿Por qué? ¿Qué dijo Génesis 4:1? Que Adán tomó a su solo una, ¿sí o no? Lamec tomó a 2. ¿Por qué? Se impuso sobre ellas. Se impuso sobre ellas. Y aquí Dios ya nos está diciendo, mira, aquí hay una situación que se tergiversa, porque el modelo divino no es tener 2, es tener una. Pero Caín
con su herencia espiritual y con su herencia genética, transmitió a su hijo Lamec, a su descendiente Lamec, esa circunstancia de dominar mujeres. Si su abuelo o bisabuelo, Adán, tuvo una sola, aunque en la cultura judía se dice que Adán tuvo otra mujer que se llama Lilith, por si no lo sabía. ¿Ah? Porque el pastor dio permiso para tener dos mujeres. No, los judíos inventan esa mentira de la Lilith. ¿Qué es lo que pasa? Mire lo que sea, mire lo que ve. 19 nos presenta al gran personaje, ya Lamec, pero ya hay una que es una disrupción, es una ruptura del modelo original, porque Dios no permitió eso. Él ya quiere tener dos mujeres. Ahora, eso estamos correctos que no está la ley, que la ley no está dada por Moisés, pero el modelo no era ese, el modelo era una. Ahora, él quiere tener dos. Entonces ya el texto se nos vuelve complejo. ¿Por qué? Porque ya nos está diciendo, miren, este señor ha cambiado el orden. Y quiero que vea más o menos cómo está la familia. Porque primero, el verso 19 en adelante, 20, 21 y 22, nos va a hablar de los hijos de Lamec y de las profesiones de sus hijos. Vea lo que dice el verso número 20. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Entonces ya está criando, vive en tiendas. Dicen que no es tanto que construía tiendas, sino que tenía ganado ya. Era un ganadero, es el padre de la ganadería. O sea, poder económico, gran influencia. Es decir, el texto nos está presentando el origen de, digamos, de los oficios que han existido. Entonces, el primero le salió excelente. El primero le salió súper bien, Jabal. Es decir, se hizo, hacía tiendas, pero también cuidaba ganado. Muy bueno. Siguiendo la línea del poder económico. Ahora, veamos el siguiente hijo, 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este salió medio casero. ¿Va? ¿Por qué? Porque él ejerció las artes. Este es el padre de las artes. Flauta y arpa, cosas bellísimas. Porque en el arte uno ve reflejada la belleza. En el arte de tocar un instrumento, de usar la flauta, de tocar el arpa, prácticamente se da la belleza de la música. Son personas como los pintores. Eso es algo increíble, tener hijos que tengan talentos así, hijos que les gusta la pintura, hijos que les gusta la música. Pero eso ya es otra cosa. Pero note lo siguiente. Verso 22. Y Sila, o sea, esa es la otra mujer que ha aceptado vivir bajo el dominio de Lamec. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Mire qué interesante. El primer herrero, el primero que trabajó en la metalurgia, fue descendiente de Caín. Entonces, claro, el texto no quiere decirnos a nosotros así cuestiones tan, el relato está construido para que nosotros veamos que ellos son sumamente inteligentes. Y este muchacho trabajó el bronce, el hierro. Antropológicamente hablando, se sabe que las dos cosas vinieron en etapas distintas de la humanidad, pero bueno, el relato está construido así. Ahora, veamos esto. Tuvieron una hermanita, y la hermanita y la hermana de Tubal Caín fue Naama, pero ella no hizo nada. O sea, ¿qué hizo Naama? Nada, o sea, nada. ¿Por qué? Porque la violencia es algo que está escondido en la sociedad, en las familias. Nadie anda hablando de los pleitos de sus papás, aunque el papá agarre del pelo a la mujer. Aquí se está ejerciendo violencia. ¿Por qué? Porque Lamec tiene subordinación a dos mujeres y su hija, pero su hija no se dice nada porque es el mundo de los hombres, no es el mundo de las mujeres.
La violencia está en el seno de los hogares. La violencia está en el seno de las familias y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es algo que nadie quiere hablar, porque nadie va a venir a decir, es que fíjese que el don fulano agarra al hijo y le pega grandes patadas o lo humilla. Eso nadie quiere decir esas cosas. Es un mal que se esconde hasta en las familias que vienen al domingo o cualquier día a la iglesia, porque nadie quiere hablar que la violencia es un mal de todos los hogares, porque nosotros no solamente somos violentos por golpear a una esposa o golpear a un esposo, somos violentos desde el momento en que humillamos a la persona. ¿Y qué hacemos? Mirá, y vos tu dama, ¿dónde las dejas? Sí, que esas cosas no se tienen que salir dentro del hogar. Pero nos pegamos unas agarradas y tremendo, pues, porque los hijos tienen que ver cómo la mujer le grita al hombre o al contrario. Entonces, la pregunta es, ¿dónde aprenden la violencia los hijos? En la casa, del papá, del sistema, del ambiente. ¿Por qué? Porque la violencia es dos cosas: un ambiente que se da dentro de cualquier hogar, y es una herencia que recibimos cuando aprendemos a golpear, cuando aprendemos a humillar, cuando aprendemos a defendernos gritando o diciendo cosas, tirando situaciones. Si usted le enseña a un niño a que va a resolver las cosas tirándolas al suelo, esa persona, perdóneme, nunca va a tener la capacidad de gestionar su inteligencia ni los problemas. Porque usted lo que le está enseñando es a tirar los problemas, no a resolverlos. Y muchas veces las discusiones y los pleitos que se dan son tan grandes que rebasan las líneas, de tal manera que habemos aquí personas que hasta la policía ha tenido que llegar a nuestra casa por los grandes desmadres que tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nadie dice nada. Pero el germen ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Y muchos estamos creando hijos y hijas abusivos y abusivas. Y muchos estamos criando hijas que no van a resolver problemas. ¿Sabe por qué? Porque no les hemos enseñado a dialogar, sino que les hemos enseñado nada más a gritar. No podemos resolver problemas huyendo. Y mire, hay tanta gente que la forma de educar es esa, que pensamos que habemos personas que somos más agresivas. Y en nuestra casa ya pasamos del grito al golpe. Nos forcejeamos. ¿Quién aquí no ha tenido problemas con su esposa? ¿Quién aquí no ha tenido problemas con su esposo? Y que mira, fíjate que se ha ido de la casa. Ay, sí, que Dios no me asusta a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que eso surge desde el noviazgo. Cuando desde el noviazgo se comienzan a ofender, cuando desde el noviazgo comienza a hacer ya situaciones el joven, ¿verdad? Que comienza a hacer sus caprichosas acciones de que, ay, yo no quiero comer. Y mira, y que rogame vos o yo te ruego. Ese baboso no sirve para nada. Porque todos los problemas que te está dando en el noviazgo se van a intensificar en el matrimonio. Y ese tipo no se va a calmar, ni va a cambiar. Va a ser peor de lo que es como es novio. Hay personas que se les advierte y se les dice, mira, este muchacho tal cosa, es agresivo, es violento. No, no hacen caso. Allá van a casarse y cuando ya vienen con la manada en la cara, ahí ya, ay, pastor, ¿no te lo dijimos? ¿Por qué? Porque el círculo de violencia es este. Te pego, lloro, pero el día siguiente, disculpame, perdóname, y ya te llevo a comer a la Pampa, te llevo a comer a cualquier restaurante, ahí a los 3 cerditos, y ya como que con la costilla y con una acostada en la cama, ya se le olvida que le pegaron la manada. Pero a los días sucede otra vez. Se llama círculo de violencia. ¿Y qué pasa esa segunda vez? Pues usted ya viene y dice, bueno, es que pobrecito. Y comienza usted a justificarlo. Pobrecito porque sus papás no lo querían, porque fue un hombre que no tuvo papá, no tuvo mamá, un huérfano completo, sin vergüenza. Y usted comienza a pensar y a justificar todo el mal que ese pobre tiene. Pobrecito, como pobrecito que no sé qué, pero a cada pobrecito 3 manadas encima. ¿Y qué pasa?
Así se ejerce el círculo de violencia, hasta que llega al punto de matarla. Es que ese es el problema. Tenemos que aceptar una cosa: somos y tenemos familias violentas. Entonces, ¿dónde se ve el ambiente en que vivía esta familia? Se ve en el canto que cantó Lamec, versículos 23 y 24. Mire lo que dice 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Ada, que significa adorno. Sila significa sombra. Y Naama significa graciosita. ¿Por qué? Porque la violencia se da contra la mujer cuando el concepto que tiene el hombre es que la persona le pertenece, es que está bonita, está chula, mira la cara, mira la sentadera, mira el cuerpo que tiene. Esa es la sociedad que está creándose aquí. O sea, las mujeres no son caracterizadas por su inteligencia o por sus capacidades, sino que se está describiendo por su exterior. Cuando un hombre ha sido criado en ese machismo, va a ser violento y va a creer que la mujer le pertenece y va a creer que él puede hacer lo que quiera con ella. El concepto que tenía Lamec de familia era totalmente errado. Pero ¿por qué se lo digo? Mire el cántico que hizo. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Ahí está, es la primera parte del canto. La primera parte del canto tiene que ver con el hecho de que de la venganza de Lamec. Primero les avisa, les dice: oigan el canto que estoy cantando. Hay hombres aquí que todos los días: mira, si te llegas a ir, si te veo algo en el teléfono, como que es tu hija, tu mujer. Si no es tu hija, ese es el ambiente. Dos, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. ¿Qué quiere decir? Que le gritaba. Bravo. Es que no es necesario pegar. Mira vos, que no sé qué. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. ¿Qué vemos ahí? Diga conmigo: la venganza. La venganza es proporcional, ojo por ojo, diente por diente. Pero ¿qué notamos aquí? No, notamos algo, mire, léalo bien. Que un varón mataré por mi herida. En el hebreo se nota que ya lo mató, ya lo mató. No es que lo va a matar, ya lo mató. Entonces, ¿qué pasó? A él lo hirieron. ¿Y qué hizo él para defenderse? Lo mató, lo asesinó. Ahora, un joven y un joven quiere decir que el joven solo lo golpeó, medio lo aruñó y también lo mató. La violencia se hereda, pero se intensifica, se acrecenta y se hace desproporcional. Porque tal vez él veía o ella veía que en la casa se golpeaban y se agarraban. Esa herencia, la herencia de nuestros hijos, es desproporcionada. Porque Caín solo mató a Abel, pero este ya mató a dos. Caín le dio un solo golpe a su hermano Abel. Este por un golpecito. Este por una herida. Es decir, el agresor ni le hizo daño, pues. Y se acrecenta la venganza y mata al que le hizo daño. Hay personas que tenemos un corazón tan herido que no medimos lo que decimos, lo que hacemos y la acción de violencia que hemos tenido con la persona. Porque es desproporcionada la violencia. Lo que nos quiere decir el relato es que Caín solo mató a uno, pero este muchacho, su nieto, era 3 veces peor que él. ¿Por qué? Porque este combinó 2 cosas que Caín había hecho. Primero, se hizo un homicida
matando a más de una persona. Por cualquier tontera los asesinaba. O sea, la violencia creció en él. El abuelo le dejó el germen en la sangre, en los genes. Pero la vida se encargó de sacar lo que él era. Porque él sabía lo que era su abuelo también. Nosotros sabemos de dónde viene nuestro fracaso. Nosotros sabemos de dónde viene nuestra agresividad. Nosotros sabemos de dónde provienen nuestras deficiencias. Lo que pasa es que no las queremos enfrentar. El canto de Lamec demuestra que este era más vengativo que cualquiera. ¿Por qué? Mira el 24. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿A qué se parece eso? Cuando Jesús le preguntó Pedro, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Jesús toma el dicho de Lamec y lo revierte. En lugar de vengarse, lo tienes que perdonar. Pero ¿qué sucede? Diga conmigo ambiente. Imagínense el ambiente en que vivía esta familia. Imagínense el ambiente en que estaban ellos. Imagínense cómo se desarrollaron. Ahora, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Dios había dicho esto. Mire el verso 15, 4:15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Qué está haciendo Lamec? Aumentando la sentencia, diciendo, a mi bisabuelo Caín, Dios dijo que el que lo matara 7 veces va a pagar. Yo no, yo soy más vengativo. 70 veces 7. El que me hace algo a mí, me la paga, papá. Hay mucha gente que no lo dice, pero esa es su filosofía de vida. Eso le inculcaron sus papás, eso le inculcaron su familia. ¿Quién te hirió? ¿Quién te humilló? ¿Quién te hizo pedazos? ¿Quién te destruyó? Pero aquí viene Dios a enseñarnos algo tremendo. Primero, quiero dar conclusiones claras. La violencia se genera en el ambiente familiar, a través de las palabras, a través de nuestros gestos, acciones. Es una herencia que tiene condiciones consanguíneas, sí, pero también tiene patrones de conducta repetitivos. Porque ¿qué vemos aquí? Caín ya lo había hecho y Lamec lo recontra repitió. Tercero, la descendencia es desproporcionada. Si el padre era adicto, mire, se ha logrado comprobar que el alcoholismo es hereditario. Los padres son alcohólicos, el hijo es 3 veces más alcohólico. No todos, yo ya lo digo, o sea, son cosas que no, o sea, los genes son locos. ¿Ah? Usted puede venir y decir, no, yo en mi descendencia, en mi familia, cuidado, usted no sabe los hijos que va a tener. Cuarto, ve a la mujer como cosa y la ve solo por su exterior. Y mire, hay hombres que su parafernalia, su cosa es penquear a la mujer solo porque es bonita y la anda celando y le anda buscando marido en todas partes. Mira, te vio fulano, yo te vi que le... Y ya se hacen unos de chongues en la casa que se oyen las ollas tirar y todo eso. Mire, mejor no compre ollas Rinagüer, compre de las baratas para que no se haga el gran relajo ahí. Entonces, pero mire, son cosas terribles. Ahora, quinto, les quiero enseñar algo. A pesar que el ambiente de la familia era malo, Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque los hijos fueron hijos que tuvieron profesiones, oficios buenos, inteligentes, sabios. Y a pesar que era un ambiente malo, los hijos nacían. Dios no reparó en decir, es que estos son los descendientes de Caín, a todos me los voy a acabar. No, porque lo que nos está mostrando es algo. Hasta en las familias con peores pleitos, el pleito se mezcla con gracia. Y algunos aquí han tenido que crecer en situaciones tan calamitosas que en su casa todos los días se peleaban. Pero entonces Dios no permitió que les pasara nada.
Tal vez tú llevas ese germen de violencia. Tú llevas esa violencia dentro de tu corazón, o llevas un complejo que te hace sentir inferior porque te golpeaban, te humillaban, te decían, tenés que ser hombre. Pero yo te digo una cosa, tenemos que aprender un principio de este sentido de violencia. Nada va a cambiar hasta que no aceptemos un principio. ¿Y cuál es ese principio? Que la mujer y el hombre no tienen por qué dañarse. La mujer y el hombre no tienen por qué herirse. La mujer y el hombre no tienen por qué golpearse. Los padres no tienen por qué golpear a sus hijos, quebrándoles en la espalda desde escobas, golpes o lo que sea. Todo eso no debe de ser. ¿Por qué, pastor? Porque lo más sobresaliente del texto de Génesis es enseñarnos que tanto hombre como mujer, tanto padres como hijos, somos imagen y semejanza de Dios. Y como imagen y semejanza de Dios, no tenemos por qué humillarnos, no tenemos por qué golpearnos, no tenemos por qué menoscabarnos. Escuche, hoy tiene que tener mucho cuidado, porque las leyes están para respetarse. Y usted no va a venir a inventar cosas. Usted no va a venir a querer hacer su ley. Usted no puede ver a una mujer y decirle loca. Usted no puede venir y si su mujer no quiere tener relaciones sexuales con usted, no la puede abusar, no la puede violar. No podemos pasarnos, no podemos ir más allá. Y ahora las leyes, por ejemplo, la ley para una vida libre de violencia, protege a las mujeres. Usted no puede decirles ese tipo de broma, usted no puede jugar con ellas. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que a pesar que las leyes se han creado, es necesario poner todo ese tipo de cosas para que la gente trate de vivir un poquito en paz. Cuando nosotros tenemos que saber algo, la ley que debemos de respetar es la palabra de Dios. No es necesario. No humilla a la gente. No humilla a su esposa. No humilla a su esposo. No trate de creer que porque usted tiene el control en su casa, sus hijos van a salir huyendo un día. Su esposa puede írsele también. Ya no estamos en los tiempos de antes. Ahora tenemos una diferencia. Conocemos a Dios y tenemos que luchar con aquellas cosas que nos hieren y que nos hacen daño. Este problema de Génesis 4 se pasó hasta Génesis 6 y se terminó haciendo más violencia. Pero nosotros tenemos que saber esto. Dios quiere que vivamos en paz. Y si para eso tenemos que hablar, dialogar, buscar ayuda psiquiátrica, psicológica, espiritual, hay que hablar, porque ya no podemos estar siendo cristianos y con esos demonios dentro de nuestros corazones. Tenemos que aprender a humillarnos ante Dios y reconocer que si le hemos ofendido a nuestro esposo o a nuestra esposa, tenemos que hablar y perdonarnos. Dios quiere paz y Dios quiere que habitemos en un hogar donde nuestros hijos salgan adelante. Y si a ti te ha tocado vivir en una situación igual como la que estoy narrando en este momento, yo te quiero decir esto: no tienes por qué repetir lo que te enseñaron. No tienes por qué volver a repetir la mala historia. No tienes por qué irte a divorciar. No tienes por qué seguir los pasos equivocados. Habla con Dios y dile: Señor, yo sé que tengo mis padres, pero yo sé que tú eres el Padre que yo tengo en los cielos. Cambia mi corazón, cambia mi vida, cambia mi pensamiento. Y si hay jóvenes resentidos porque los han humillado y los han maltratado, no permitan que esa humillación y que ese maltrato que les hicieron los detenga en la vida. Salgan adelante, trabajen, esfuércense, saquen sus títulos, prepárense para que Dios los pueda bendecir y que a través de lo que Dios les va a dar en su vida puedan honrar a sus padres. Pero pastor,
mi papá me golpeaba, mi mamá me ofendía. Honra a tu padre y tu madre. No están obligados a amarlos, pero estamos obligados a honrarlos. Y honrarlos es respetarlos, bendecirlos hasta donde podamos. Quitemos nuestros resentimientos del corazón. Pero mire, mi mamá me pegaba así, es que mi papá me dejó en la calle. Honra a tu padre y tu madre, porque hasta de los peores ejemplos Dios puede sacar hijos grandes, bendecidos, y hijos que honran a la familia. Vamos a orar.